dedicado a lo más importante, a lo que nos convoca es reconocer que sin Dios no somos nada, glorificar su nombre, reconocer su gloria y su honra para con nosotros. El tema de que yo les hablé bajito y separé el micrófono fue justamente para ver la importancia que tiene el oír, ¿verdad? Que no es el escuchar, ¿no? Porque dice el dicho que el que, ¿cómo es? Escucha un ruido. A mí me lo dicen constantemente en casa. No me oís, escuchás como que un ruido, ¿verdad? ¿Anderson? ¿Pasa? Es verdad. Entonces, hay una diferencia bien grande entre oír y escuchar, ¿verdad? ¿Hay alguien que tenga problemas de audición que nos quiera clarificar? ¿No? Yo me crié con papá. Papá era militar y no sé cómo fue que... Sé que le reventó una munición cerca de la oreja y quedó sordo de un oído. Entonces siempre me crié que vos le venías a hablar algo a mi padre y él te daba el oído sano. Y ahora que está más veterano, él usa el aparatito. Y siempre, a veces no escuchaba, entonces me siento identificado con mi padre a veces, porque me llaman la atención. ¿No me escuchás? Sí, Y ustedes saben que como cristianos muchas veces a nosotros nos pasa eso. A veces nos hacemos que oímos, pero no escuchamos, ¿verdad? Entonces yo los voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 28. Qué importante que nosotros podamos escuchar. Nos salva la vida. Hace que seamos una sociedad que se desenvuelve. Porque imagínense si no nos escucháramos, ¿verdad? Pero acá encontramos en esta porción de la palabra que dice el prudente y el insensato. Yo voy a leer en la NBI, en la versión NBI. Puede distar un poco de lo que dicen, pero es lo mismo. Vamos a leer la palabra de Dios. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Amén. Abuelo de pájaro, acá lo que podemos encontrar son dos tipos de personas, ¿verdad? ¿Me siguen? Está el que oyó estas palabras y las puso en práctica, y está el que oyó estas palabras y no las puso en práctica. Lo primero que podemos encontrar en esta parte, en esta porción de la Biblia, es que hay dos personas que escucharon, que oyeron. Hay dos personas que saben cuáles son las palabras de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuál es la palabra de Dios? Muchas veces nosotros queremos o esperamos que venga algo sobrenatural y nos diga al oído, nos susurre al oído esto. No, que no exista. Pero la palabra de Dios la tenemos en la mano. Es la palabra de Dios, la Biblia, la cual deberíamos leer de todos los días. Porque cuando uno quiere saber algo, tiene que estudiar ese algo. Cuando uno quiere vivir de acuerdo a lo que oyó, tiene que venir a la fuente, ¿verdad? Amén. Bueno, la palabra de Dios está para ser
oída, pero también está para ser puesta en práctica. Cuando yo estaba en actividad en el ejército, lo primero que te enseñan como soldado es que cuando un superior viene y te da una orden, vos tenés que repetir la orden, lo que te dijo, para que esa persona supiera que vos entendiste lo que te mandaron a hacer. Y podemos hacer un paralelismo con lo que viene a ser la palabra de Dios para nuestras vidas. Nosotros debiéramos repetirnos para nosotros mismos, repetirlo en voz alta, repetirlo en voz baja, como sea, pero debiéramos poner en práctica aquellas cosas que nosotros leemos en la palabra de Dios. Por eso en esta tarde yo te quiero preguntar, me pregunto a mí, te pregunto a ti, ¿cómo estás con el oído? ¿Escuchaste la palabra de Dios? Bueno, ahora bien, ¿cómo estás en la práctica con las cosas de Dios? ¿Amén? Y vamos a poner un fundamento más preciso en esta porción de la palabra. Acá dice que esta persona que escuchó la palabra y que la puso en práctica, es como que construyó una casa sobre la roca, ¿verdad? Esta persona que escuchó, acá en esta porción no dice qué fue lo que escuchó, dice estas palabras. ¿Cuáles fueron las palabras que escucharon? Y ahí nos tenemos que contextualizar e ir a los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, donde están esas palabras a las que se refiere el autor. Y en estas palabras nosotros vemos que está toda lo que podría llamarse la doctrina del Señor Jesús, aquella enseñanza, la forma de vida que debemos de llevar los cristianos. Y si vamos al detalle, yo realmente me puse a pensar en esta porción de la palabra hace un mes atrás más o menos, o tres fines de semana atrás, cuando el pastor dijo que Jesús había venido a cumplir la ley. Él era el cumplimiento de la ley, no a derogarla. Y yo me puse a leer la parte en Mateo donde él predicó y me fui más allá. ¿Vieron cuando uno lee un texto? Tiene que colocarlo en el contexto, porque si no, versículos sueltos muchas veces nosotros lo malinterpretamos, a veces entendemos lo que en realidad no es. Pero si uno lee capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, va a comprender que la forma de la vida de un cristiano está comprendida en estos 3 capítulos que encontramos en la palabra de Dios. Pero sinceramente, a mí, en esa lectura, lo que más me llamó la atención fue cuando habló de estas 2 personas. Y el común denominador de estas 2 personas fue que los 2 oyeron la palabra de Dios. Y en este momento podemos colocar entonces que al haber oído la palabra de Dios, uno la puso en práctica y el otro no. Yo de chiquito, como saben todos, yo me crié dentro de una iglesia y había una canción que decía: el sabio en la roca su casa construyó. Y yo siempre que cantábamos esa canción, yo soy un sabio, yo soy un sabio, yo soy un sabio. Pero ¿saben qué, hermanos? Tristemente me he dado cuenta que soy un necio. Tristemente. Porque si uno se pone a pensar y a poner en práctica estas palabras, es fácil, cuando estamos pasando por momentos difíciles, encontrar palabras de aliento. Dichosos los pobres de espíritu. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bellas palabras que calan hondo en nuestros corazones cuando nosotros
necesitamos, y es así que Dios por algo las puso, las colocó en este lugar. Cuando nosotros estamos atravesando esas tormentas, esos vientos que hablan, ¿vieron? Cuando dice cuando soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Bueno, imagínense los vientos, la crecida del río, como los problemas que sí o sí van a venir. Porque somos seres humanos y vivimos en esta sociedad. Sí o sí van a venir los problemas familiares, laborales, económicos, ministeriales. Vamos a tener problemas. Pero el Señor nos da palabras de consolación en la Biblia. Vamos a atravesar enfermedades y tenemos la seguridad de que el Señor se manifiesta con poder a través de la sanidad para nuestros cuerpos. Somos testigos de que ha sido así, de que fue así y de que será así, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Pero vamos a seguir un poquito con el análisis de esta persona que escuchó estas palabras y las puso en práctica. Nosotros como cristianos, nos dice el Señor, sean la sal de la tierra, sean la luz del mundo. Y en eso es lo que tenemos que centrarnos. Después aparece lo que comentaba el pastor, cuando Jesús dice, yo no vine a derogar la ley, yo vine a cumplirla. Y ahí me tocó mucho cuando el pastor dijo, pero Jesús no solamente la cumplió, sino que elevó la vara, la dejó más difícil. ¿Y por qué les digo eso? ¿Y por qué me siento necio? Las contesto con la misma. El Señor dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. ¿Y qué dice Jesús? El que mata está sujeto a juicio. Pero yo les digo, el que se enoja está sujeto a juicio. El que se enoja no necesitas matar. ¿Vieron qué diferencia, no? La ley decía que el que mata está sujeto a juicio. Jesús dice, el que se enoja está sujeto a juicio. ¿Vieron por qué yo me siento necio? Porque tantísimas veces me enojo y tantísimas veces le tengo que pedir perdón a Dios, porque si no voy a estar sujeto a juicio, ¿verdad? Como dice acá. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar, día tras día, domingo tras domingo, nosotros decimos lo mismo. Si traes tu ofrenda y tenés un inconveniente, un malentendido con tu hermano, andá y arreglá y después vení y ofrendá. Si para Jesús no fuera tan importante esto de llevarse bien los unos con los otros, ¿cuál es el mandamiento más importante según Jesús? ¿Amarás al Señor tu Dios? Con todo, sí, sin miedo. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero sigue. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y sabe, hermano, que esto es muy importante. Cuando nosotros entendemos que nuestro relacionamiento, nuestras actitudes deben de cambiar porque somos cristianos, es el primer paso, porque sabemos que tenemos que cambiar. El siguiente paso es cambiarlos, ¿verdad? Y en la Biblia, en estos pasajes que yo les he mencionado, que me encantan y los leo 2 por 3, porque yo todavía me enojo, todavía a veces me dan ganas, no sale de mi mente, ¿no? Pero se me van enseguida. Pero las enseñanzas de acá del Sermón del Monte hablan mucho sobre el enojo, como les decía. También habla del adulterio. Vieron que Jesús dice, no cometerán adulterio, decía en la ley. Bueno, yo les digo que si ustedes miran con deseo a la otra persona, ya están cometiendo adulterio. Más vale arrancarse un ojo, o más vale arrancarse una mano o una pierna y entrar de esa manera al cielo que cometer pecado, ¿verdad?
si será importante para nosotros como hijos del Señor andar en el camino, como siempre me gusta, cuando oramos me gusta decir, ayúdanos Señor a andar en tu senda, no desviarnos de tu camino, porque es difícil. Y gracias a Dios que nosotros no dependemos de cumplir estas cosas. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Porque si nosotros esperáramos a ser salvos por no enojarnos, si esperáramos a ser salvos por no maltratar a las otras personas, por no saber ayunar, por no saber orar, por tantas cosas que pueden aparecer aquí como cosas que nosotros no deberíamos de hacer, estaríamos en el horno, estaríamos fritos. Gracias a Dios somos salvos por gracia. Esto quiere decir que nosotros no tenemos absolutamente incidencia en la salvación. Simplemente a nosotros nos corresponde aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Aceptar que nosotros somos pecadores, aceptar que lo necesitamos y aceptar sobre todas las cosas que una vez tomamos la decisión de seguirle, debemos de entregarnos en sus brazos y confiar en que Él nos va a ayudar. ¿Ayudar a qué? A vivir de una forma correcta. ¿Ayudar a qué? A darnos cuenta que no podemos ir en contra de todo, que tenemos que ser la sal, tenemos que ser luz, que lo tenemos que buscar, que no tenemos que preocuparnos por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a comer, que no tenemos que buscar venganza. Dice también, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿qué dijo el Señor? Si te abofetean una mejilla, entrega la otra. Si te obligan a llevar la carga por 1 milla, llévala 2. Si te piden tu túnica, dales el vestido. Eso se llama sumisión, humildad delante de Dios. Saber que es el Señor el que nos cuida. Saber el que es el Señor quien hace justicia por nosotros. Es saber y depender de que somos salvos. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando yo me siento un necio, porque me doy cuenta de que muchas veces no escucho las palabras o me olvido de lo que escuché, me siento mal y me siento incapaz. Pero ahí recuerdo que el apóstol Pablo, el más grande escritor en el sentido del que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15, dice así: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y en el versículo 19 dice: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. El apóstol Pablo tenía un dilema acá. ¿Y saben cuál es el meollo de todo este asunto? Es que nosotros ya tenemos nuestra naturaleza pecadora en nosotros. El apóstol decía: yo no entiendo por qué hago lo que no quiero y sé que está mal y lo termino haciendo. Y termino actuando de mala manera y no entiendo por qué. Hasta que se dio cuenta que el pecado está en nuestra naturaleza. Pero nosotros, si tenemos que buscar una manera de estar o mantenernos alejados del pecado,
o que éste no tome la supremacía en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro accionar. Debemos de volver a oír la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios porque en ella encontramos aquello que debemos de hacer, aquello que Dios demanda de nosotros, sus hijos. Y si te enojabas, ahora te seguís enojando, pero sabés que está mal. Y le pedís perdón al Señor y le pedís perdón a la persona con quien te enojaste, ¿verdad? Y si jurabas, ahora no jurás más, porque ¿qué dice el Señor? En la ley decía que no podías faltar a tu juramento, ¿verdad? Pero el Señor dice, no jures. Si vos no sos dueño de nada, ¿por qué vas a jurar? Que tu sí sea sí y que tu no sea no, ¿verdad? Y es en eso en que nosotros los cristianos debemos de enfrascarnos, en el oír la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios, en saber que Dios tiene la solución para nuestra vida. Qué lindo que suena. Dios tiene la solución para nuestra vida. Suena precioso. A mí me gusta más pensar en que Dios tiene la vida, no la solución. Tiene la vida para nosotros. Esto, que el tiempo que pasamos acá sobre la faz de la tierra, siempre lo comento, es como una prueba de ingreso al reino que interesa, al reino de los cielos. Estamos acá de paso. La vida es como la niebla. Así como está, deja de estar. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos de hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, aparte de que nosotros debemos de cambiar nuestra manera antigua de vivir, hacer la voluntad de Dios también significa cumplir con sus mandamientos. Amén. ¿Y cuál fue el mandamiento que Jesús dejó para sus discípulos antes de la ascensión? La gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Estamos haciendo eso? Necio, de vuelta está fallando con Dios. Pero el Señor es bueno y el Señor te da la oportunidad nuevamente de que es perfecto y es precioso y está bien estar cómodo en un asiento en la iglesia escuchando cómo los demás o viendo cómo los demás hacen las cosas. Pero es importante que salgamos de aquí y que compartamos la palabra del Señor. Los que vienen a la iglesia o los que venimos a la iglesia somos los menos. El verdadero campo de trabajo está afuera. Es donde nosotros tenemos que cumplir la palabra de Dios. Es donde nosotros tenemos que cumplir el mandamiento, la voluntad de Dios. Es que prediquemos el Evangelio. Es comunicar la palabra de Dios de forma completa. Pero ya les digo, por naturaleza nosotros fallamos. También les digo, no se desanimen. Me lo digo a mí mismo, no te desanimes. Porque el Señor te va a dar fuerzas. El Señor te va a dar la oportunidad. El Señor te da la oportunidad todos los días. Todos los días que nos levantamos y nos damos cuenta que estábamos respirando. Ya es momento de darle gracias a Dios. Porque ocurre el milagro de la vida nuevamente en nuestros cuerpos. Darle gracias a Dios por todo es de buenos hijos. Confiar en las promesas del Señor es de buenos cristianos, creyentes. Pero ¿de qué manera nosotros podemos encontrar en que estamos fallando? En saber qué es aquello que Dios quiere para nosotros. Por eso en esta noche te vuelvo a preguntar en esta tarde, ¿cómo estamos de oído para con las cosas del Señor? ¿Cómo estamos encarando el día a día? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Cuántos minutos por día lees la Biblia? Necio. ¿Te estás olvidando de leer la Biblia? ¿Cómo querés escuchar a Dios?
¿Querés que venga y te hable al oído? Cosa que lo puede hacer. Si tenemos la palabra de Dios acá, ¿por qué no lo escuchamos todos los días? 10 minutos por día, por lo menos. ¿Cómo vamos a saber cómo debemos de vivir, de actuar, de manejarnos? ¿Cómo debemos de saber que tenemos que ayudar si no sabemos que tenemos que entregar nuestros oídos a lo que Dios nos quiere decir? Y está todo en la palabra del Señor. Tenemos que escuchar la voz del Señor, pero no solamente escuchar la voz del Señor, sino actuar en consecuencia. Y muchas veces se van a levantar en contra tuya. Y muchas veces te van a decir loco. Muchas veces te van a decir estás mal. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas que el Señor nos dice que digamos. ¿Por qué? Porque eso es lo importante, hacer la voluntad de Dios. Muchas veces se van a levantar en contra desde tu propia familia. Los que te rodean te van a querer bajonear, te van a querer quitar el impulso que traes porque querés hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces no te van a entender. Pero vos, ¿qué hacés? Los perdonás y seguís adelante, porque esa es la voluntad de Dios. Y si te enojás, pedile perdón a Dios, pedile perdón a esa persona y seguí adelante. Porque lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros buscamos hacer es la voluntad de Dios y no de los hombres. Si tenés una necesidad, seguro que Dios se va a manifestar con poder en tu vida. Si estás enfermo, estoy seguro que Dios va a obrar un milagro en tu vida. Si estás desanimado, el Señor va a levantar ese ánimo. Si estás perdido, el Señor te salva. Pero al perdido hay que hablarle, al perdido hay que buscarlo, hay que llamarlo, hay que encontrarlo. Y el Señor quiere usarte a ti y quiere usarme a mí, para que podamos alcanzar al perdido, para que Él también tenga la oportunidad de oír la voz del Señor. Porque si no, no vamos a estar haciendo, no vamos a estar cumpliendo con la orden. ¿Recuerda cómo estamos con la práctica de las cosas que el Señor nos ha dicho? ¿Estamos solamente escuchando un ruido? ¿Estamos oyendo y practicando? ¿Estamos oyendo y no practicando? ¿Estamos siendo sabios? ¿Estamos siendo necios? Esa es una pregunta que solo nosotros nos podemos responder. Por eso, hermanos, yo en esta noche lo que no quiero es que ustedes se sientan necios. Yo quiero que ustedes se sientan sabios. Pero según la palabra que leímos hace un rato, por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Seamos prudentes, hermanos. Y si en algún momento resulta que nos encontramos siendo necios, volvamos de nuevo, corramos a los brazos del Señor, pidámosle perdón, pidámosle a Él que obre en nuestras vidas. Porque es Él el que nos da fuerza. Nosotros, con nuestras propias fuerzas, nunca vamos a lograr la victoria. Recuerden que lo más importante para las personas, para la humanidad, es la salvación. Y la salvación es por gracia y no es por obras. Sí que las personas que son salvas tienen obras, pero no es por las obras. Es porque son salvos, es porque hicieron ese clic, es porque dejaron que en su corazón y en su mente sea Dios el que marque el rumbo. Que el norte de nuestra vida sea el Señor. Que no simplemente oigamos un ruido cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando estamos escuchando una predicación. La palabra de Dios es seria y está para ser cumplida. Por eso en esta tarde yo te invito a que hagas una introspectiva, que vos mismos te preguntes en qué nivel estás de audición. Si precisás un audífono, si estás escuchando la palabra de Dios, si la estás leyendo,
Y por sobre todas las cosas, si la estás poniendo en práctica. Y poner en práctica no quiere decir pararte atrás de un púlpito o atrás de un instrumento y no. Poner en práctica la palabra de Dios es, y después te invito a que leas Mateo a partir del versículo 5 en adelante hasta el 7. ¿Estamos siendo sal? ¿Estamos siendo luz? ¿Qué estamos haciendo con respecto a las personas que nos rodean? Recordemos siempre que para las personas que nos ven y saben que somos cristianos, esa es la Biblia que ellos ven. La manera en que nosotros vivimos, la manera en que nosotros hablamos, cómo nos comportamos, qué actitudes tomamos frente a diversas dificultades, diversos problemas, situaciones que muchas veces como que nos vienen a sacudir y a querernos sacar del espíritu. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Qué está leyendo el vecino en tu vida? ¿Cómo sos con las demás personas? Esa es una lucha de todos los días. Nosotros tenemos que oír y practicar la palabra de Dios. Amén. Para finalizar, me gustaría leer en Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Amén. No te preocupes si estás siendo necio. No te preocupes si estás fallando. Lo que sí te digo es que vuelvas a los brazos del Señor, que te entregues a Él. Pero ¿cómo me entrego a Él? ¿Me vuelvo monje? ¿Me vuelvo pastor? No sé, no. Comenzá por las cosas difíciles que tenés. Carácter, vocabulario, mirar. Cambiando esas pequeñas cosas que muchas veces son las que nos apartan de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros mismos nos juzgamos a nosotros mismos. No, yo no puedo hacer esto porque me enojo y de repente ya se me va todo, salgo del espíritu y no. Somos vasos en las manos del alfarero. Permitamos que el Señor, que el alfarero, nos haga a su manera. Porque Él nos va a perfeccionar, ¿verdad? Lo importante no es la forma del vaso, es lo que tiene adentro, ¿verdad? Amén. Por eso no se preocupe si usted está fallando, es momento de volvernos a la palabra de Dios. Es momento de que nosotros empezamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Es momento en que nos pongamos en sus manos, estando dispuestos a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Comenzamos en lo chiquito, en casa, y después automáticamente vamos a empezar a trascender. Trascendemos la casa, trascendemos el templo y empezamos a hacer la obra de Dios. Empezamos a predicar la palabra de Dios. Pero la manera en que podemos empezar es con nuestras propias vidas. Amén. Seamos sabios, por lo menos para pedir perdón y seguir adelante. Amén. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este caminar, que nos ayude a vivir una vida digna. En el nombre del Señor nos acercamos delante de ti, Padre, para darte gracias por la vida, por la salvación, gracias por la oportunidad que nos diste de conocerte, de entregar nuestras vidas a ti, Padre amado. Te pedimos, Señor, en esta tarde,
que tú nos des esa capacidad, esa humildad de reconocer que muchas veces estamos siendo necios porque oímos tu palabra, pero no la ponemos en práctica, Señor. Porque muchas veces, delante de las situaciones que se nos plantean en el diario vivir, de lo último que nos acordamos es que somos cristianos, que somos hijos tuyos y que tú ya tienes en tu palabra las respuestas para nuestros interrogantes. En tu palabra está escrito de cómo debemos de actuar nosotros, cristianos, santos, apartados del mundo para hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que nosotros alcancemos más almas, Señor. Que podamos llegar a aquellas personas que te están necesitando y que por una razón u otra están abandonadas. Señor, queremos ser instrumento en tus manos. Pero por sobre todas las cosas, Señor, queremos pedirte perdón. ¿Por qué? Porque hasta ahora tal vez hemos sido necios. Y hemos fallado una vez y otra vez. Y tal vez volvamos a fallar. Así como lo dice el apóstol Pablo, las cosas que no quiero hacer las hago. Señor, ayúdanos para que podamos entender que es dándote más cabida a ti, dejando actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, que podemos hacer ese cambio, ese clic, y podamos a partir de ese momento ser verdaderamente tus discípulos, aquellos que oyeron tu palabra y la hacen, la cumplen. Que seamos prudentes, Señor, para poder aceptar que la única manera que tenemos para vivir una vida justa es actuar de la manera en que tú nos has enseñado. Y para hacer eso, Señor, tenemos que escuchar tu voz todos los días. Todos los días debemos de nutrirnos de tu palabra, Padre, para que de esa forma sepamos cómo accionar, cómo reaccionar delante de nuestro diario vivir. Sabemos que no es fácil. Sabemos que las tormentas de viento vienen, que los ríos crecen, pero hace parte de la vida, Señor. Y en tu palabra también dice que nosotros no debemos de temer. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, dice tu palabra, pero confiad, porque yo vencí al mundo. Y en esa palabra confiamos, y en ese Señor es que creemos, a ese Señor es que nos entregamos. Jesús, el Señor Jesús, murió por cada uno de nosotros. Dios se preocupó y se ocupó por la humanidad. Envió a su Hijo para acercarnos a Él nuevamente. Y en eso estamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos seguir en este camino, en esta senda que tú nos has mostrado. Que un día alguien nos presentó la palabra de Dios y a partir de ese momento hemos resuelto andar de tu mano. Y sabemos que es difícil. Y sabemos que vienen las tentaciones, sabemos que vienen los problemas y tal vez muchas veces humanamente pensando es más fácil abandonar todo y dejar que todo siga rodando como tenga que ser. Pero tú estás ahí para nosotros. Tú estás ahí con tu gracia que nos salva y que nos asegura una vida eterna junto a ti, que es lo que realmente tiene valor. Padre amado, ayúdanos y que a partir de hoy, de esta tarde, en que hemos visto que no basta solamente con oír tus palabras, con saber qué es lo que tenemos que hacer, sino que debemos de hacer, debemos de ponerlas en práctica. Ayúdanos, Señor, a no ser necios y que podamos ser prudentes, construir sobre la roca que eres tú,
Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de todos los días saber